6. El ninja Nomicon y un tazón de sopa de pollo. Pof. Finn el humano amigo, ¿qué crees que estás haciendo? No lo toques. Gritó Jake mientras Finn, con lentitud y seguridad, tomaba el libro. Se preguntaba cómo Finn podía alcanzarlo con tanta naturalidad. ¿Y si estaba maldito? O tal vez tenía gérmenes fantasmales. Parecía uno de esos cuentos que papá les contaba antes de dormir. Un extraño suceso ocurrió justo después de una aventura y, ¡zas! De repente, te maldijeron. Jake recordaba que siempre le costaba conciliar el sueño después de cada una de esas historias. Deja de preocuparte, es solo un libro. Finn desestimó la preocupación de Jake, sabiendo ya en qué se estaba metiendo. Esta era su herencia. Este era el deseo que había adquirido de la diosa que había tomado forma física. Así que, en esencia, no era solo un libro. Era su futuro, en cierto modo, su propio camino hacia el poder y el heroísmo. Si recordaba bien la información que obtuvo cuando la diosa le concedió el deseo, el libro se llamaba El Ninja Nomicon. Un libro misterioso que guardaba el legado de antiguos ninjas y sus misteriosos poderes del mundo ninja de Randy Cunningham. Recordaba que el libro solía elegir al próximo protector de ese mundo, pero ¿y ahora que lo tenía? ¿Eso significaba que él era el ninja? Lo más probable era que así fuera, y Leo estaba entusiasmado con esa información. Su versión del libro era aún más importante, ya que, según la información que obtuvo sobre él, la diosa lo había modificado específicamente para que él pudiera usarlo plenamente. Algo por lo que estaba muy agradecido, ya que creía que ella era alguien que tenía muy mala suerte. ¿Abandonarlo significaría que no se cumplirían sus deseos? ¿Cómo pudo Finn permitir que algo así sucediera justo al comienzo de lo que esperaba que fuera una larga vida? Aunque Finn podía considerarse fuerte para ser humano gracias a sus impresionantes ataques, su yo actual no dejaría pasar la oportunidad de fortalecerse, y los deseos eran suyos. Se los merecía. Aunque no fuera él quien hizo girar la rueda. ¡No! Gritó Jake dramáticamente y Finn puso los ojos en blanco ante su exageración. Podía ver que Jake también sentía curiosidad por lo que sucedería a pesar de su respuesta claramente exagerada. ¡Qué reina del drama! Tocó el libro e inmediatamente un torrente de información llenó su mente. Una mirada más atenta a sus ojos habría revelado que brillaban en rojo y negro y que al instante volvían a su encantador azul. Pof. Jake el perro Finn, ¿sigues siendo tú? Preguntó Jake con voz temblorosa, preparado para lo peor. Estaba un poco asustado y preocupado. ¿Y si su mejor amigo era reemplazado por un fantasma? O peor aún, un fantasma chupa almas. El silencio comenzaba a volverse demasiado silencioso para su gusto y lentamente comenzó a retroceder un paso a la vez. Crujido Jake observó cómo Finn giraba la cabeza lenta y escalofriantemente para mirarlo y sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. No le gustaba cómo estaba yendo esto. Crujido empezó a retroceder lentamente, sin bajar la guardia. Instintivamente, se hacía más pequeño a medida que retrocedía. ¿Por qué Finn lo miraba así? Finn, háblame amigo, ¡guau! Jake cayó repentinamente en manos de esta criatura malvada y gritó desesperadamente mientras cerraba los ojos. Se negaba a morir hoy. Vengaría a su hermano a toda costa. Pero primero huiría. Esta era una batalla que libraría otro día, pero no hoy. Ja 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 ja. Y fue entonces cuando oyó la carcajada. Después de esperar a que le succionaran el alma y el cerebro por la nariz, oyó la carcajada y supo que le habían jugado una broma. Abrió los ojos lentamente y vio a Finn riendo a carcajadas mientras se secaba las lágrimas. Ja 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 ja. Jake no pudo evitar reírse a carcajadas. Sus preocupaciones anteriores sobre el libro y sobre el comportamiento diferente de Finn desde que despertó se disiparon. Sí, por muy diferente que se volviera Finn, siempre sería su hermano. ¿Se había dado cuenta de lo diferente que parecía Finn desde que despertó? Sí, lo había hecho, después de todo era el hermano mayor. Pero Jake estaba seguro de que Finn aún era un niño en crecimiento y experimentaría todo tipo de cambios. O tal vez ese golpe en la cabeza le había hecho algo. Ja ja ja, bien jugado, Finn, bien jugado, pero prepárate. Pronto tendré mi venganza. Muy pronto. Vio que Finn dejó de reír y volvió a recostarse en la cama con el ceño ligeramente fruncido. El libro estaba cómodamente colocado en su regazo y se frotó la cabeza con dolor. Me duele la cabeza otra vez, dijo Finn, y Jake se puso en modo maná. No podía permitir que su hermanito sufriera mientras él estuviera aquí. ¿O deberían ir al hospital? Jake se frotó la barbilla, pensativo. ¡No! No te preocupes, Finn.
Te prepararé un poco de mi famosa sopa de pollo y te sentirás como nuevo. Vuelvo enseguida. Y no te muevas más. Estiró los brazos y empujó a Finn hacia la cama, impidiéndole seguirlo. Jake dijo y comenzó a estirarse hacia la cocina, escuchando a Finn reír levemente mientras se alejaba. Pof. Finn el humano Finn vio a Jake estirarse y sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se sentía extrañamente normal con todo el proceso de estiramiento, y eso lo reconfortaba. Habría preferido no haber empezado a sentirse incómodo. Al menos la fusión de recuerdos había funcionado bien. Salvo por el dolor de cabeza que le había dado, hasta ahora todo iba de maravilla. Miró el libro que tenía en el regazo y sintió que su sonrisa se ensanchaba. ¿Por qué no? Podría considerarse un engaño y lo aprovecharía al máximo. La función principal del libro sería enseñarle todo sobre las artes ninja y todos los poderes que conlleva. ¿Significaba esto que el libro era consciente? Él no tenía ni idea, pero la idea no era del todo imposible. Mientras se fortaleciera, no tenía muchas preocupaciones. Debido a la falta de la máscara ninja que le serviría de armadura, el libro, en cierto modo, asumiría esa función. No sabía cómo, solo sabía que sucedería. Magia y todas esas artimañas. El libro también se había modificado para facilitar sus prácticas de Haki. En resumen, Finn no tendría que ir a ciegas sobre qué hacer, sino que contaría con una guía que lo ayudaría, algo por lo que estaba muy agradecido. Nadie puede detener el esfuerzo, murmuró para sí mismo, imaginando ya logros futuros. Debería construir un santuario para la diosa como muestra de mi agradecimiento. Finn pensó eso. No sabía si funcionaría, pero podía intentarlo. Y finalmente, una función del libro que realmente lo hacía gritar y saltar era su capacidad de permitir que sus usuarios abandonaran sus cuerpos físicos mientras sus mentes entraban en el libro. Una especie de transferencia consciente de que cualquier tipo de entrenamiento que pudiera realizar en el futuro sin causarse demasiado daño. Podría acelerar su aprendizaje a grandes niveles con estas funciones y al mismo tiempo evitarse daños corporales severos. La única verdadera desventaja que veía era que su cuerpo quedaría desprotegido en estas situaciones, pero era un problema fácil de resolver con planificación previa, colocando su cuerpo en una zona segura, o haciéndolo de noche, mientras dormían. No estaba seguro de si se cansaría de hacerlo, pero era algo que solo sabría después de probarlo. Finn también entendió que el libro tenía otras funciones que él desconocía y que simplemente hacían cosquillas a una parte de su cerebro a la que siempre le gustaba resolver un buen misterio antiguo. Se recostó en la cama, sintiéndose ligeramente reconfortado por la perspectiva de fortalecerse, pero también sabía que el mundo en el que se encontraba era sumamente peligroso. Incluso ahora, al comprender que se trataba de una versión real de la serie Hora de Aventura, sin los filtros del programa original, no pudo evitar el miedo que crecía en su interior. ¿Y no era normal que reaccionara así en semejante situación? ¿Y que albergara ese miedo? El mundo original de Leo era normal. Sin fuerzas sobrenaturales. Sin ataques alienígenas. Nada. Lo único extraño en ese mundo era él mismo. Y por eso la perspectiva de las monstruosas criaturas cósmicas que existían en este mundo le inspiraba miedo. Finn apretó los puños con fuerza y respiró despacio, intentando relajar la tensión interior. Sentía asco por la debilidad que había nacido en él, por esta preocupación irracional por el futuro. Sin embargo, se negaba a ceder a sus miedos, una lección que había aprendido de su padre. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence a ese miedo. Un dicho sabio de un hombre aún más sabio que Leo recordaría por siempre, por mucho que ya le gustara esta nueva vida suya. Sintió que su corazón se calmaba y que su seguridad y confianza volvían a crecer al soltar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿O simplemente estaba reprimiendo su preocupación? No, él podría hacerlo. Finn. Te traje tu sopa de pollo. Jack regresó con un tazón humeante listo para él. Sus dientes se veían en su amplia sonrisa y su tono era claramente de entusiasmo. Finn sonrió ante la atención, recordando una cosa clara. No estaba solo en su viaje. Sí, esta vez no tenía que hacerlo todo solo. Podía contar con otros. ¿Pero deseaba hacer eso? ¿Dejaría que otros hicieran algo en lo que él pudiera mejorar? Sin que Leo se diera cuenta, mientras reflexionaba, el libro que tenía en su regazo brilló levemente ante sus pensamientos. Un acontecimiento que pasó desapercibido para todos los presentes en la sala. 7. Sopa sabrosa, la fortaleza del árbol y olvidar algo. Pof. Finn el humano, qué calor.
Finn no podía creer lo que le estaba sucediendo. Intentaba soplar rápidamente en su lengua mientras abanicaba su boca, ahora en llamas. Que la primera persona en su nueva vida lo traicionara para ser su propio hermano. ¡Qué inesperado! Miró a Jake con una mirada traicionada mientras observaba el tazón de sopa como si fuera su peor enemigo. ¿Por qué estaba tan caliente? ¿Cómo podía estar tan caliente la primera comida que tomaba después de despertarse? ¿No se suponía que a los pacientes se les daba comida caliente? Deja de llorar, bebé grande. Olvidaste soplarlo primero antes de comértelo, dijo Jake mirándolo preocupado, pero Finn pudo verlo haciendo su mejor esfuerzo para contener la risa y su disgusto aumentó. Finn volvió a sacar la cuchara del cuenco humeante. Tras soplar su aliento frío sobre ella, se la llevó a la boca. ¡Guau! Exclamó en el instante en que la explosión de sabor le inundó la boca. Una mezcla de especias en su punto justo, el crujido de las verduras perfectamente cocinadas en el caldo y, lo más importante, el pollo preparado con la textura y el sabor perfectos. Le deleitaba el paladar y le encantaba. ¿Debería aprender a cocinar?, pensó Finn. Sería un buen pasatiempo, lejos de las aventuras y los estudios científicos que estaría haciendo. Algo para reflexionar. Esta era una de las mejores sopas de pollo que había probado, y pensar que la prepararía su propio hermano perro en un mundo completamente diferente no disminuía la incredulidad que sentía. ¿O acaso los ingredientes eran mágicos? Recordaba en varias ocasiones que innumerables alimentos del programa podían emitir sonidos o hablar. ¿Qué tal? Finn captó fácilmente la petulancia interior en el tono de Jake, que solo gritaba para que lo elogiaran por su creación, y la sonrisa petulante en su rostro no ayudó mucho. Jake empezó a levantar una ceja al mirarlo esperando su respuesta y rió al verlo tomar otro bocado de sopa. Esa fue toda la confirmación que Jake necesitaba. Era un gran chef, como siempre. Por cierto, ¿de dónde sacaste el pollo que preparaste para esta sopa? Si Finn recordaba bien, hacía poco que se habían mudado a la fortaleza del árbol hacía unos 4 meses, así que, ¿de dónde sacó Jake la carne de pollo? No tenían un gallinero en la casa del árbol. Tampoco estaba en los alrededores de la casa. Finn tampoco había visto ninguna gallina paseando por la casa. Si Jake la hubiera comprado, tendría sentido. Se dio cuenta de cómo Jake miraba hacia abajo con culpa, como un niño expuesto, y se frotaba la cabeza avergonzado. Vale. Me has pillado. No es carne de pollo. Pero es carne de ave. La saqué de la ventana, añadió Jake rápidamente al ver que la expresión de Finn palidecía cada vez más, pero que enseguida volvía a la normalidad. Uf. Exhaló aliviado y pensó, crisis evitada. A Finn no le importó mucho, pero asintió para mostrar su curiosidad satisfecha. En realidad, no le importaba si era carne de pollo o de ave, solo tenía curiosidad por saber de dónde provenía, y ya había obtenido la respuesta. Estaba aún más feliz al saber que no había comido carne de una procedencia cuestionable. Podría haberlo traumatizado. Terminó rápidamente su sopa y pudo decir que se sentía bien. Obviamente no lo suficiente como para ponerse a saltar como un loco, pero sí lo suficiente como para poder caminar dentro de la casa del árbol, y eso era exactamente lo que quería hacer. ¿Para qué encerrarse en una habitación cuando tenía un mundo por explorar? La casa del árbol era el mundo en este contexto. Si recordaba bien, la casa del árbol era un sauce llorón con una copa principal y 3 copas más pequeñas conectadas por estrechos puentes de madera. La casa del árbol era enorme y albergaba muchos misterios. Misterios que sin duda desvelaría meticulosamente. Primero estaba la entrada o sala del tesoro de la casa del árbol, donde en el futuro guardarían todo el oro, tesoros y artefactos de sus inmersiones en mazmorras y futuras aventuras, y también donde se encontraba la puerta principal de acceso al fuerte. Recordaría ampliar la sala de alguna manera. Preferiría que no se derrumbara. Pero casi se encontró fantaseando con la montaña de oro que algún día llenaría la habitación vacía. Para usarla como quisiera. Jejeje. Rió con avidez para sí mismo. ¿Quién en su sano juicio negaría tesoros y riquezas? Nadie. O tal vez algún retrasado mental. No era una persona muy materialista, pero imaginar una visión tan impresionante le provocaba una especie de asombro infantil. Se aseguraría de que se hiciera realidad. La guarida sala de armas estudio, que estaba muy poco utilizada tanto en la serie como en sus recuerdos. Quizás solo la usaban su amigo robótico Mo, lamentablemente aún desaparecido, y un mayordomo de menta, también muy misterioso. Se preguntó cuándo llegaría Mo o si debían ir a buscarlo.
Por su conocimiento del programa, también se preguntaba por qué Peppermint Butler usaba el estudio para sus estudios ocultistas. Quizás solo buscaba un lugar tranquilo para trabajar. ¿O eran especiales los libros del estudio? Su padre, Joshua, ayudó a organizar la mayoría de las cosas en la casa del árbol antes de mudarse. Desde los muebles hasta los libros y otros objetos. Y su padre, sin duda, no era una persona normal. ¿Podría conseguir que el mayordomo Menta le enseñara magia? Pensó Finn. El hombre, Candy, se iba gratis a su casa. Finn pensó en esta habitación y recordó, por la serie, que allí se suponía que estaba el enorme guante azul, y según sus propios recuerdos, era evidente que aún no estaba allí. Una aventura a la espera de ser vivida. Sin embargo, lo que sí había era una pequeña bomba y un pequeño guante dorado. Boom Boom ya podía escuchar la música en sus oídos. También estaba la cocina, que contaba con diversos electrodomésticos, como una estufa, una nevera portátil, un sofá marrón largo y una mesa pequeña. La cocina estaba conectada a otras dos habitaciones, la sala de estar y el baño. La primera sala de estar tenía un largo sofá rojo y redondo, una mesa y un cuadro desgarrado de una mujer. La primera sala de estar estaba conectada a la sala del tesoro mediante una de las muchas escaleras y se ubicaba en el dosel de la casa del árbol. El baño, por su parte, constaba de bañera, ducha, espejo y un inodoro con una piel de animal como puerta. Allí estaba el ático, donde guardaban algunas de las cosas que habían dejado allí, y en algún momento Leo pensó que podría convertirlo en una especie de laboratorio, dado lo aislado que estaba de la casa del árbol, y el bote, que servía de mirador y que usaban a veces para relajarse al sol, observar las estrellas, relajarse o para su verdadero propósito, avistar enemigos. Además, la casa del árbol tenía una cueva empotrada en la parte trasera donde se guardaban las herramientas, así como las piezas de maquinaria y los equipos que requieren mantenimiento. Finn pensó que también podría usarse como una especie de garaje. Se preguntó si sería lo suficientemente grande como para guardar un vehículo. Allí estaba el dormitorio, ubicado en la habitación más alta de la casa del árbol, justo encima de la primera sala de estar, y al que se accedía fácilmente por una escalera hecha de tablones clavados en la casa. Allí se encontraban principalmente su cama, compuesta por un saco de dormir sobre pieles de varios monstruos y animales, y la cama de Jake en un cajón abierto de un armario. También había otros objetos en el dormitorio, como la viola de Jake, una estantería y la imagen de un ninja. Y el último lugar en la casa del árbol, la primera sala, donde Finn estaba ahora sentado en un sofá morado muy cómodo. Su cabeza descansaba suavemente sobre las almohadas, en un cálido abrazo. Mirando a mi alrededor, había una gran alfombra de piel de monstruo, un fonógrafo en un rincón, una estufa de leña con un montón de leña al lado y un reloj en la pared que decía, Finn y Jake, eternos. Era un lugar muy acogedor. Finn estaba seguro de que había ciertas cosas en la casa que su antiguo yo había ignorado por completo o simplemente no le importaban, y se aseguraría de repasarlo todo de nuevo. Porque a pesar de tener recuerdos de toda la cabaña del árbol, incluso él se sentía confundido con la casa misma. ¿Se le estaba olvidando algo? Finn sintió que era así. Un hecho que tenía en la punta de la lengua, pero que aún se desvanecía. ¿Era importante? No podía serlo si no lo recordaba, así que dejó el pensamiento ahí. Quizás podría recordarlo otro día. Estaba seguro de que le vendría de repente, cuando menos lo esperara. Por ahora, solo quería relajarse mientras planeaba escenarios futuros y cosas que creía que necesitaría tener o conseguir. Como esa manzana de cristal. La capacidad de abrir portales, crear seres de cristal y una conexión con la dimensión cristalina sería interesante. O tal vez esas gafas que hacían a alguien increíblemente inteligente. Si el finlandés original pudo crear una máquina de agujeros negros, ¿no eran esas gafas demasiado poderosas? Leo era inteligente en su vida anterior, pero ni siquiera él creía poder crear un agujero negro estable. Las razones eran dos. Estaba seguro de que saldría mal y, en segundo lugar, la tecnología de la época no se lo permitiría. Era más probable que hubiera hecho estallar la Tierra antes que crear uno. Y eso solo lo hizo desear aún más esas gafas. Jake, tras ver que se sentía bien donde estaba, decidió tomar su viola para tocarle una canción. Había algo en la música que lo hacía todo mejor, y Finn solo podía escuchar mientras tocaba. No era la mejor música que había escuchado, pero era suficiente para alguien autodidacta. Se notaba que Finn había visto a Jake aprender a tocar solo, y eso le pareció bastante impresionante. No todo el mundo podía aprender a tocar un instrumento solo porque quería. Se necesitaba talento y dedicación, como mínimo.
Finn también dominaba un poco el instrumento, pero no era su principal objetivo por ahora. Quizás podrían formar una banda más adelante. Ese también podría ser otro pasatiempo interesante. Finn negó levemente con la cabeza intentando concentrarse. Había notado que su capacidad de atención había disminuido últimamente, pues se distraía con casi todo lo que le parecía medianamente interesante. Quizás este cuerpo más joven empezaba a afectarle, pero no importaba, era un problema que solo el tiempo podría solucionar. Finn también necesitaba asegurarse de recrear un laboratorio adecuado. Con todas las piezas de máquinas que tenía por ahí, era muy posible. O tal vez podría pedir prestado el laboratorio de Bonnie, pero ¿le confiaría a ella? O, más específicamente, ¿podría siquiera usar un laboratorio de dulces? Lo dudaba. También necesitaba aprender magia. Podría serle útil o incluso salvarle la vida, y también necesitaba adquirir la espada de sangre demoníaca y la espada de hierba, dos de sus armas más duraderas. Y también necesitaba entrenar tanto en Aki como aprender sobre los ninja. Había mucho que hacer, demasiado incluso. Pero Finn no era de los que se preocupaban, tenía mucho tiempo, pues se había dado cuenta de que había llegado antes de que empezara el cañón. Esto solo podía significar que tenía tiempo para hacer todo esto y también para entrenarse para ser el mejor. El canónigo Finn tenía mucho potencial, pero simplemente le faltaba entrenamiento para respaldarlo. Pero su yo actual era diferente. Conocía el futuro y el posible caos si no lograba ser más fuerte, y eso era algo que no podía tener. Esta era su aventura después de todo. 8. Scarlett y el entrenamiento POF. Finn el humano Finn había pensado en contarle a Jake sobre el Nomicon Ninja y el entrenamiento que recibiría con él. En realidad no era un gran secreto, y Jake era su hermano y, además, muy comprensivo. Finn sabía que si se explicaba bien, lo entendería. Jake probablemente querría entrar al entrenamiento. Era muy propio de él, de hecho. ¿Quién dejaría pasar la oportunidad de aprender sobre ninjas? Y también usaría los poderes que obtuvo durante su aventura, así que a Finn le pareció mejor deshacerse de la venda de una vez. Confiaba en Jake, como amigo y como hermano, a pesar de que tenía un pasado de robo no tan secreto, como ahora conocía, pero eventualmente cruzarían ese puente, paso a paso. Jake todavía estaba tocando su violín intentando armonizarse, lo cual sorprendentemente lo estaba logrando, y Finn decidió interrumpir. Oye Jake, quiero contarte algo sobre el libro. Finn notó que el libro lo seguía sin parar y no sabía cómo resolverlo. ¿Era siquiera un problema? No tendría que llevarlo consigo a todas partes, y estaría disponible cuando lo necesitara. Pensándolo bien, era una victoria. ¿Qué descubriste, Finn? Puedes contarme lo que sea. Jake dejó rápidamente su violín y se acercó, luciendo cada ápice del adorable perro que era. Finn no pudo evitar acariciar a su peludo compañero, cuyas orejas empezaron a aletear alegremente, pero Finn notó que la atención de Jake seguía fija en él. Listo para ofrecerle soluciones y consuelo a cualquiera de sus problemas. Descubrí algunas cosas sobre el libro. Esto llamó la atención de Jake, pero su oreja seguía moviéndose de placer ante sus constantes caricias. Qué gesto tan tierno para un momento tan serio. Entonces, Finn le contó a Jake casi todo lo que sabía, desde que era un libro ninja hasta cómo le ofrecería entrenamiento en el reino de la mente consciente. Y las posibles habilidades que el libro podría otorgarle. ¿Para qué mentir cuando Jake lo vería usar todas las habilidades? Era su mejor amigo de aventuras. Jake guardó silencio un rato hasta que sus ojos se abrieron de par en par, como si brillaran como estrellas. Su boca estaba abierta de par en par, en lo que Finn interpretó como asombro. Así que ahora eres un ninja. ¡Qué genial! Jake estaba completamente asombrado. Ahora que lo sabía, deseaba que esa roca lo hubiera golpeado. Podría haberse convertido en ninja. ¡Qué oportunidad desperdiciada! Jake ya podía imaginar las posibilidades. Blandiendo espadas geniales, usando sus habilidades de sigilo ninja para infiltrarse en lugares de máxima seguridad, usando poderes increíbles y, lo más importante, luciendo un disfraz de ninja espectacular. Las posibilidades eran ilimitadas. ¡Ay! ¿Para qué fue eso, Finn? Jake se frotó la mano que Finn acababa de pellizcar con incomodidad mientras miraba a su hermano pequeño haciendo pucheros. Pensaste en algo grosero y se te hizo agua la boca. Finn no sabía cómo, pero al ver cómo Jake lo miraba con una expresión de traición, estaba seguro de que lo habían insultado sin saberlo, y él era el indicado para tomar medidas contra alguien así. Mordeñico. Era así de mezquino.
Rió Jaque tímidamente mientras se limpiaba la baba derramada y Finn también sonrió, su pretensión se desvaneció. Oye Jaque, tal vez debería empezar a entrenar, y luego podremos ir a la aventura. Fue una decisión improvisada por parte de Finn. Sabía que había peligro en hacer cualquier cosa sin la preparación suficiente, pero la incertidumbre de la aventura corría fuerte por su sangre. Lo llenó de una adrenalina que lo recorrió por completo y le hizo latir el corazón con fuerza. ¿O era simplemente el miedo lo que lo hacía así, miedo a la muerte, miedo a no alcanzar su máximo potencial? Finn pensó que era ambas cosas. Pero se había prometido algo ahora que tenía esta nueva vida. No dejaría que el miedo lo dominara, y por eso quería embarcarse en una aventura. Sentir el viento en la cara y el aroma de la hierba. La emoción de la batalla y la satisfacción de la victoria. Podía ver la emoción en los ojos de Jaque y sabía que estaba muy interesado. Quizás incluso podrían emprender una aventura segura. No tenían que hacer nada peligroso, tal vez podrían empezar poco a poco e ir progresando. Era muy plausible. Esa idea, por alguna extraña razón, lo tranquilizó un poco. Como si estuviera preocupado, pero vio que los ojos de Jaque se oscurecían repentinamente y comprendió algo. Jaque se contuvo para no apoyar demasiado la idea. En primer lugar, Finn seguía herido de su anterior aventura. Jaque pensó que deberían tomarse un descanso de unos días. Tiempo suficiente para asegurarse de que Finn estuviera completamente recuperado. ¿Sigues herido, Finn? No te dejaré ir a ningún lado así. Finn percibió la firmeza de sus palabras y comprendió su preocupación. Pero era innecesaria. Había notado desde antes que su dolor de cabeza había desaparecido y que su cabeza había dejado de latir con tanta fuerza. ¿Era una forma de curación propia de ser ninja o un beneficio de ser el protagonista? Finn no lo sabía, pero de una cosa estaba seguro. Su anterior dolor de cabeza probablemente se debía a la fusión de recuerdos entre sus dos almas. No podía decir que el proceso hubiera terminado, pero ahora que la mayor parte de los recuerdos eran prácticamente estables, se sentía más tranquilo. Más como él mismo, pero al mismo tiempo se sentía como su nuevo yo. Una persona ansiosa de aventura y diversión. ¿O podría ser que su nuevo cuerpo afectara su mente? Los niños siempre habían demostrado ser más enérgicos, y el Finn actual era, sin duda, un niño. Finn probablemente debería investigar eso más tarde. Estoy bien, Jaque. Sabes que soy un niño fuerte. ¿Qué te parece esto? No nos alejaremos mucho de la casa del árbol. Si encontramos algo interesante, quizás lo busquemos. Y sabes que caminar ayuda a sanar, ¿verdad? Dijo con tono convincente, como un médico que anima a un niño reacio a tomar su medicina. Se sintió más entusiasmado de lo esperado. Tenía un gran deseo de explorar. También le permitiría encontrar piezas para su laboratorio y futuros inventos. Quizás un desguace podría cumplir su propósito. También estaba aquella cueva en la parte trasera de la fortaleza del árbol. Recordaba que tenía una variedad de piezas de máquinas. Sin duda, la visitaría. Podía ver cómo la aceptación giraba en la cabeza de Jaque, la creciente lucha interior hasta que la emoción venció a la preocupación. Jaque también era un aventurero de corazón y, obviamente, no fue difícil convencerlo. Era solo cuestión de ser más persuasivo. De acuerdo, pero permanecerás cerca de mí en todo momento. Trato hecho. La mano de Jaque se agrandó mientras un traje de negocios crecía de su cuerpo elástico, y Finn observó con asombro y curiosidad la habilidad. Realmente tenía innumerables posibilidades. Trato hecho. Dijo Finn rápidamente, estrechando la mano que le ofrecía. Lo hizo rápidamente para evitar que Jaque se echara atrás, y con su amplia sonrisa, Finn estaba seguro de que Jaque también estaba emocionado por la posibilidad de lo que podrían encontrar. Ambos se sonreían ampliamente y Finn sintió que algo andaba mal en la forma en que Jaque le sonreía. Déjame buscar tu espada. Jaque se estiró apresuradamente hacia el dormitorio donde recordó que la había dejado por última vez y Finn sonrió como una mente maestra mientras se frotaba las manos. Todo según lo planeado. Te oigo. Se rió. Oyó a Jaque regresar con la espada en la mano y todo lo que pudo decir fue que era perfecta. Una espada perfecta para su primer viaje, ya que este era su nuevo, la hoja era dorada, afilada por ambos lados y de considerable longitud. La empuñadura era completamente negra, con una correa de cuero y una gema roja en el pomo. Puede que no fuera la más resistente ni duradera, pero para Finn era la mejor, porque era su primera hoja. Y quizás incluso podría mejorarse. Se preguntó de qué material estaría hecha. Quizás una aleación de oro. Ella era Scarlett y harían grandes cosas juntas.
Finn se preguntó si estaba listo para asumir la responsabilidad que conllevaba empuñar semejante arma. Sabía lo que significaba. En algún momento, tendría que derramar sangre con ella. Estaría listo en ese momento. Pero, ¿qué era esto? ¿Por qué le temblaban las manos al sostener la espada? ¿Por qué una repentina sensación de pérdida lo invadió al ver su reflejo en la hoja? ¿Podría ser que? No, tenía que ser emoción. ¿Verdad? 9. Mercado y búsqueda de cierto ganso loco Puff. Finn el humano Finn pensó que cuando Jake aceptó que irían a una aventura, pensó que sería una aventura emocionante, aterradora y deslumbrante, nunca antes vista. Entonces, ¿por qué Jake sostenía en la mano una visible cesta tejida que siempre llevaba consigo cuando iba de compras? No hacía falta ser un maestro para saber que Finn había sido engañado y mentido por su hermano. ¿Por qué sus extremidades estaban sujetas por el cuerpo elástico de Jake mientras ahora descansaba sobre el enorme cuerpo del perro? ¿Por qué sus expectativas eran tan altas que no se cumplieron? Su día quedó arruinado y su decepción fue inconmensurable. Pero todo esto también tenía un lado positivo. Al menos ahora sabía cómo se veía la cabaña desde allí arriba, donde se encontraba. Finn pudo echar un vistazo al patio de su casa, donde pudo ver un estanque en el que sabía que en algunos puntos se mostraba un grupo de ninfas acuáticas. Por desgracia, no estaban allí en ese momento. Quizás estaban dormidos o algo así. También recordaba que había una especie de sistemas de grutas ocultos en ese estanque. También había un pozo que Finn sabía que conducía al Beneataverso. Una zona subterránea que, si no recordaba mal, albergaba a una raza de personas conocida como el Gnomo, que había logrado secuestrar al Finn original de la serie mientras dormía para que alimentara una especie de máquina. Y ahora que Finn lo pensaba, sentía que los gnomos lo habían elegido para hacer tal cosa debido a su condición de cometa catalizador de una de sus vidas pasadas. Su teoría era que, de alguna manera, intentaban aprovechar su esencia como cometa del pasado. Finn tenía que investigarlos. Si lograban secuestrar una versión de él, probablemente eran muy peligrosos, y la máquina que querían potenciar podría representar sus propios peligros. Sobre todo cuando la casa del árbol estaba justo encima. Y quizás también podría convertirlos en sus seguidores. Lo consideraría una venganza por lo que le habían hecho a esa versión de Finn. Y finalmente, el patio tenía algo que parecía un generador. No estaba seguro. Simplemente parecía así. Entonces, ¿vamos al mercado de agricultores? Preguntó Finn. Fue más una afirmación que una pregunta, y creía que Jake también podía oír el tono insulso con el que hablaba. No, Finn se aseguró de que lo oyera. Sí, respondió Jake, y su tono tampoco mostraba ningún rastro de vergüenza por la mentira que le habían dicho. De hecho, ¿por qué sonaba tan engreído al responderle a Finn? Oh. ¿Le estaban gastando una broma a Finn todo este tiempo? Finn recordaba muchas veces que Jake se lo había hecho. ¿Le había hecho creer Jake que iban de aventura mientras iban al mercado? Sintió que una ligera molestia crecía en él. Este era el plan de Jake para vengarse de lo que había hecho antes con esa táctica de miedo, y esa comprensión no le sentó bien a Finn. A Finn no le hizo ninguna gracia. Incluso Jake había sido quien le trajo su espada, Scarlet. Menuda planificación. Contempló las praderas con aire pensativo y recordó que allá afuera había una mazmorra que albergaba la espada de sangre demoníaca. Una espada que Joshua había dejado para Finn y, sobre todo, la razón principal por la que deseaba emprender una aventura cerca de su hogar. ¿Pero podrían encontrarlo? Si no recordaba mal, habían encontrado la mazmorra tras encontrar el mapa que dejó Joshua. Y Finn estaba seguro de que ese mapa estaba no recordaba dónde estaba. ¿Cómo podría eso ser posible? Ni por su conocimiento futuro ni por el actual. Era como si lo hubiera olvidado. Pero ¿cómo era posible? Leo estaba seguro de que no podía olvidar algo tan importante. Así que solo podía tratarse de algo místico. ¿Era esta una forma del universo de decirle que aún no era momento de ir a esa mazmorra? En cualquier otro universo, Finn habría dicho que esa forma de pensar era una tontería, pero en este tenía sentido. Tendría que trabajar con Scarlet por ahora. De todas formas, era una buena espada. Así que, llevé mi espada para nada, dijo Finn una vez más. Reanudó la conversación con Jake. Su entusiasmo había disminuido al saber que posiblemente no podría encontrar la espada del demonio de sangre, pero aún se sentía un poco reacio a dejarse engañar. Jejeje. Deja de hacerte el tonto, dijo Jake riendo con la misma suficiencia de siempre. Una buena broma merecía una buena carcajada.
Jake estaba feliz por el pequeño truco que había logrado hacerle a Finn. ¿Sería tan tonto como para dejar que su hermanito hiciera algo peligroso después de lastimarse en su última aventura? Claro que no, era más responsable que eso, casi siempre. Y pudo vengarse de Finn por asustarlo con todo eso de estar poseído. Jake sintió a Finn, ya más tranquilo, boca arriba y se preguntó qué tan diferente estaría desde el golpe en la cabeza. Se había dado cuenta de que Finn estaba más tranquilo, y eso era bueno. Jake se preguntó si debería estar feliz porque Finn recibió un golpe en la cabeza. Finn extendió la mano hacia el cielo, sintiendo la suave brisa, el cielo azul claro, los rayos de sol ligeramente cálidos en su piel y la sensación de la hierba verde cada vez que soplaba una ligera brisa. Era un espectáculo maravilloso. Sobre todo para alguien como él, que había pasado la mayor parte del tiempo en un laboratorio. Era refrescante. Quizás esto no sea tan malo, pensó Finn. Y viendo lo rápido que se alejaban de la casa del árbol hacia lo que esperaba que fuera el marcador del granjero, que si Finn aún recordaba, estaba bastante lejos de la casa del árbol, pero aún ubicado en las praderas. Ahora que Finn lo pensaba, necesitaba un mapa de la Tierra de Oro. Este lugar era demasiado confuso como para no tener un mapa. Incluso con su conocimiento previo, estaba muy seguro de que no conocía bien la mayoría de los lugares. Las zonas que conocía eran, en el mejor de los casos, su antiguo hogar, que ahora pertenecía a Hermione y formaba parte de las praderas. Por eso, aprovecharía la oportunidad para buscar un mapa. La capacidad de Jake para estirarse aún impresionaba a su nuevo yo por lo absurdo que representaba. Era como una clara confirmación de que estaba allí, en este mundo peligroso pero asombroso, lleno de misterios y oportunidades por doquier. Y estaba feliz con ese hecho. El hecho de que la diosa no le hubiera mentido. El hecho de que tuviera una segunda oportunidad en la vida. El hecho de que pudiera volver a experimentar el mundo como un yo diferente. Era realmente asombroso. Pensó en la razón por la que aceptó con tanta facilidad su presencia allí, reencarnado en este nuevo ser humano. Y se le ocurrió una teoría. ¿Y si fuera una de las encarnaciones pasadas de su yo actual? ¿Y si Finn fuera solo su yo actual y Leo su yo del pasado? ¿Acaso no tenía sentido? En el momento en que sus recuerdos lo asaltaron, sintió que pertenecía a ese lugar. Como si este fuera él, solo que diferente. Y supuso que por eso la unión de los recuerdos era tan fluida. Y la diosa dijo que se suponía que esto era una reencarnación. Eso generalmente significaba que comenzaría como un bebé, tal vez ella vio misericordia en él y eligió hacerlo al menos de 10 años. ¡Qué diosa tan misericordiosa! Con los recuerdos que Leo había recuperado de Finn, incluso los de la infancia, sentía que se moriría de vergüenza si hubiera sido él quien experimentara esas cosas. Un genio como él cagándose en el pañal. Sintió que sus mejillas se enrojecían una vez más al recordar el motivo de su filosofía de ayudar. Como ese idiota que decide ayudar a todos los que lo necesitan solo porque, por desgracia, se cagó encima y se cayó en una hoja siendo bebé y nadie lo ayudó. Ah, espera, ese idiota era él. ¡Qué vergüenza! Finn recordó cómo reveló su ropa sucia a los merodeadores de la montaña y su vergüenza aumentó. Eso va a la bóveda. Pensó bromeando. Finn era consciente de la existencia de la bóveda en su interior. Un lugar en su mente donde almacenaba o reprimió todos los problemas que le habían sucedido y que no podía controlar y prefería no afrontar. Leo pensó que podría mejorarlo para crear una especie de fortaleza mental o biblioteca. Y también necesitaba saber qué se guardaba en esa bóveda. Su yo del pasado podría haber guardado algo interesante allí. Finn, ya llegamos. Dijo Jake, haciendo que el distraído Finn mirara a su alrededor, a los puestos del mercado, con aire contemplativo. Había puestos de helados, almohadas y otros de frutas y verduras. Pero esos puestos no le preocupaban a Finn. Buscaba algo más. Un puesto en particular con un ganso muy visible que probablemente carecía de extremidades y, por desgracia, no vio a la persona mencionada. ¿Era demasiado temprano? ¿Aún no había llegado el ganso elegido? ¡Qué decepción! Pero encontrar el ganso elegido era solo una de las cosas que planeaba hacer en el mercado de agricultores. Para empezar, necesitaba un mapa. Y también podía aprovechar la oportunidad para buscar a ese ganso loco. Lo que vendía era demasiado útil como para dejarlo en manos de cualquiera. Por suerte, su puesto estaba en otro lugar, no a la entrada del mercado. Además, necesitaba encontrar al sospechoso mago de la hierba que vendía la espada de hierba maldita. ¿Estaría también allí? Probablemente no. Pero Finn pensó que no estaría mal buscarlo.
Jake, quiero comprar un mapa, dijo mientras se alejaba de donde estaba descansando mientras el cuerpo de Jake se encogía a su tamaño normal. ¿Un mapa, eh? Podría ser útil. Bien, toma esto. Debería bastar para comprar un mapa, dijo Jake, frotándose la barbilla, pensativo. Jake estuvo de acuerdo y le entregó a Finn algunas monedas de oro. A Finn le asombraba la facilidad con la que se usaba el oro como moneda en este mundo postapocalíptico. El hecho de que cualquier persona normal pudiera conseguir un montón de oro con solo completar una mazmorra le parecía aún más increíble. Gracias, Jake. Finn estaba listo para salir corriendo, con los ojos brillantes de libertad y, ¿por qué no? Era un niño. Y sus instintos infantiles eran muy curiosos, pues estaba aprendiendo rápidamente. Hola, ¿qué sabor de helado quieres? Gritó Jake a Finn, que ya había viajado una gran distancia. Fresa. Adiós. Le gritó al perro amarillo mientras se marchaba a toda prisa. Puede que esta no fuera la emocionante aventura que esperaba, pero era un comienzo. ¿No era también una oportunidad para explorar su nuevo mundo? Con sus extrañamente nuevos tipos de animales parlantes y su variedad de especies que, curiosamente, se parecían a humanos de diferentes colores. Por alguna razón que no podía comprender, Leo se sentía extrañamente en paz con este comienzo lento. No sabía por qué. Fresa, ese niño debe estar loco, pensó Jake. Pensar que alguien preferiría fresa a su sabor favorito de helado chocolate. ¡Qué herejía! 10. Festival de la luna llena y el mapa hombre o insecto. Pof. Finn el humano había ido a buscar al supuesto ganso loco, a elegir ganso, pero Finn no había tenido suerte hasta el momento, pero lo que estaba teniendo era un festín para la vista, al menos. O para él, lo que él creía que era un festín. Leo encontró todo lo que veía sumamente interesante, las personas más específicamente, y lo que más se preguntaba era si eran algún tipo de humanos mutados o si simplemente eran el linaje de personas de otras dimensiones. Porque, según su comprensión, existían otras dimensiones separadas conectadas al mundo de Hora de Aventuras. Así que ninguna de las dos líneas de pensamiento podía estar completamente equivocada. Los vendedores de piel azul o verde también vendían a clientes igualmente extraños, como, por ejemplo, un zorro. Y uno que hablaba, nada menos. Fue un suceso realmente extraño. Independientemente de si tenía recuerdos de los últimos 10 años, Leo todavía veía este evento como realmente extraño. Así de anormal era todo. Lo curioso era que esto aún era insignificante comparado con lo que aún no había visto. El poder de la mente cósmica colectiva, se dijo, recordando la fuente de todo lo que hizo del mundo de Hora de Aventura lo que era. Un concepto que le interesaba por lo que realmente representaba. Fue como un sueño. Finn sintió que era la mejor manera de explicar el mundo de Hora de Aventuras. Un sueño sin fin, que podría acceder a ciertos poderes especiales si su voluntad era lo suficientemente fuerte o si podía conectarse con la mente cósmica era algo que intentaría probar. Si recordaba correctamente, incluso el finlandés original se había conectado con él o tenía una voluntad lo suficientemente fuerte como para comenzar a influir en el mundo cuando estaba construyendo la torre para ir al espacio e incluso logró obtener una especie de nueva mano mental / psíquica. Eso solo significaba que su yo actual también era capaz de realizar hazañas tan grandes. Quizás no ahora, pero con el tiempo. También existía la posibilidad de que las diferentes razas que veía a su alrededor hubieran existido en el pasado, pero simplemente estuvieran escondidas. Los vampiros fueron un claro ejemplo de ello. Algo que tenía sentido cuando recordaba al Cuerdo Simón logrando encontrar el Enchiridion y la corona de hielo en un mundo supuestamente normal. Esto solo significaba que, desde el principio, el mundo de Hora de Aventuras no era normal. Su secreto solo se reveló tras la guerra de los hongos. Como un protocolo de fusión que derritió las capas ocultas del mundo normal. Había mucho en qué pensar. Pero no importaba. Esperaba tener al menos 2 años para que los acontecimientos empezaran a tomar forma, y 2 años eran suficientes para alguien como él. Para sentar unas bases sólidas, 2 años podrían considerarse demasiado tiempo. Finn solo esperaba no aburrirse demasiado. ¿Dónde está ese puesto? Finn, durante los últimos minutos, se sintió como si fuera una especie de niño perdido en un supermercado. Sin saber hacia dónde iba, caminaba continuamente, se perdía y empezaba a desarrollar cierto miedo. Una sensación realmente extraña. Pero claro, no era un niño. Solo cuando sintió que su búsqueda no conducía a ninguna parte y se dio cuenta de que estaba yendo en una especie de círculo, decidió pedir indicaciones.
Quizás carecía de sentido de la orientación, lo cual era decepcionante. ¿No se suponía que el universo debía guiarlo en tales ocasiones, o no se suponía que su buena suerte lo haría encontrar al vendedor deseado por algún milagro? ¡Qué desgracia! Todos esos libros le habían mentido. Se dirigió al vendedor más cercano, un hombre de piel azul claro que llevaba una gorra en la cabeza. Sorprendentemente, parecía un humano normal, pero su irregularidad era simplemente el color de su piel. Si hubiera estado en su mundo original, Leo habría dicho que el hombre era algún tipo de jugador de costos o algo así, pero él lo sabía mejor. Lo que más le preocupaba era que, si de verdad eran humanos mutados, no tenían demasiada suerte. En ese sentido, lo peor que les había pasado era un color de piel ligeramente diferente. O lo más probable es que simplemente fueran una raza diferente que de alguna manera se parecía a los humanos. Se acercó al vendedor de manzanas y cuando el hombre lo notó, le dedicó una sonrisa encantadora. «Oye, chico, ¿necesitas ayuda?», preguntó el hombre de inmediato. Pero lo que realmente lo sorprendió fue lo raro que parecía el chico. Nunca había visto a alguien como él por ahí. Leo, pensándolo bien, no había entrado en ese puesto. Se había dado cuenta de que estaba perdido y había decidido preguntar de inmediato si necesitaba ayuda. ¡Qué tipo tan amable! ¿Hay algún vendedor de mapas en este mercado? Leo escuchó su voz suave e infantil y aún sentía que le llevaría tiempo acostumbrarse. Me llevaría tiempo acostumbrarme a muchas cosas. Lo que más esperaba era que la pubertad no fuera tan horrible como recordaba. Un vendedor de mapas. Ah, sí, debes estar buscando a Cornifer. Buen tipo. Tiene los mejores mapas que he visto. Ya sabes, incluso la última vez que fuimos a esta reunión, el hombre continuó haciendo algo que Leo llamaría, en términos más simples, ladrar. Habló de una cierta reunión de la que Leo no sabía nada y luego de una especie de festival nocturno que los vendedores solían organizar y de toda la gente extraña que solía asistir a ese evento. Y luego empezó a decir que el último fue en una fecha auspiciosa, cuando la luna estaba en plena floración. Hay algo especial en estar bañado por los rayos de la luna mientras vendes tus artículos. La información fue informativa. Hasta donde Leo sabía, nunca había ocurrido tal reunión en el programa original, o más probablemente, nunca se había mostrado que ocurriera tal festival, ni Finn y Jake habían participado en uno. O si lo habían hecho, simplemente nunca se mostró. Parecía que no sabía tanto como él creía. El hombre siguió hablando de lo divertido que era el festival y de que si Finn alguna vez tenía la oportunidad, debería venir un día y visitarlo. Sonaba lo suficientemente interesante como para que Finn quisiera venir y ver qué pasaba. Afortunadamente, el tipo dio mucha información, diciendo que sucedía cada luna llena, algo que Finn logró deducir gracias a su comprensión de lo que decía el hombre. El único inconveniente fue que el último ya había pasado. Si era como decía el hombre, el evento en sí no sería peligroso. Ah, ¿podría decirme dónde está el puesto de Cornifer?, preguntó después de notar que el hombre había comenzado a hablar sobre árboles y tipos de manzanas. Finn no entendía cómo la conversación había llegado a tal punto. Al menos estaba seguro de que el tipo no tenía más información útil aparte de lo que ya había dicho. Oh, lo siento chico, me pongo bastante hablador cuando conozco gente nueva. El puesto de Cornifer es, el chico continuó explicando un par de vueltas, giros y lo que Leo creyó que era un salto, y Leo solo pudo mirarlo con expresión agraviada. Ya lo tienes, chaval, Leo ni pestañeó. Sí, lo tenía todo, pero qué demonios. ¿Cómo se suponía que una persona normal se movería en ese laberinto de mercado? Un salto. Este tipo simplemente le dio instrucciones y le dijo que saltara. El hombre, al ver su expresión vacía, se rió torpemente mientras se rascaba la cabeza. No era la primera vez que hacía esto. ¿O sería que disfrutaba haciéndoles esas cosas a los demás? Podría ser entretenido en cierto modo. O podrías seguir las señales. El hombre señaló lo que Leo ahora se dio cuenta, que eran señales para todo el mercado de Forest. Esos horribles dibujos son señales. Finn se quedó atónito. Porque jamás había creído que fueran señales. Así de mal estaban. Al mirar el cartel del hombre, supuso que había un pobre dibujo de una manzana en la madera. Ni siquiera era del color apropiado. Fue entonces cuando Finn comprendió que esos pobres dibujos estaban destinados a guiar a la gente en ese laberinto de mercado. Ni siquiera los demás lo hacían mejor. Ahora que miraba los carteles con atención, las palabras escritas allí parecían inglesas, sin importar lo horrible que fuera la letra. Ahora entendía por qué tenía dificultades. No era culpa suya en absoluto. Era culpa de las malas prácticas de marketing de esta gente.
¿Cuál es para el vendedor de mapas? Preguntó sin saber a cuál seguir. Ah, ese de la derecha. El que tiene una botella y un trozo de papel. Finn solo asintió. Entendió a qué se refería ese cartel. Una última pregunta. ¿Alguien llamado Cho se vende por aquí? Preguntó Finn. Por cómo solía comportarse el ganso loco. Seguramente lo conocerían por aquí. El hombre pensó en el nombre mientras se frotaba la barbilla lentamente. Lo siento, chico, nunca había oído hablar de él. Esa fue su respuesta. Y eso le bastó a Finn. Quizás Cho aún no estaba aquí o quizás simplemente era un desconocido. Encontrarlo dependía principalmente de la suerte. Está bien. Gracias por toda la ayuda. Finn se alejó una vez más antes de que el chico empezara a hablar más sobre los manzanos. Por muy útil que fuera la información que daba, a Finn le preocupaba más encontrar un mapa. Era su máxima prioridad, además de buscar un ganso. Quizás debería hablar con esos vendedores ambulantes. Deberían tener mucha información ahora que lo pensaba. Esperaba que escucharan muchos rumores y que pudieran actuar como buenas fuentes de información. ¿No eran como los PNJ del juego, que podían dar misiones? Vio potencial. Una red de información inexplorada. Seguir las instrucciones y la señal hizo que su viaje fuera más fácil ahora que sabía lo que estaba haciendo. De hecho, su ritmo era más rápido ahora que sabía a dónde iba. Le alegraba especialmente que la mayoría de la gente ignorara a un niño de 10 años que caminaba por ahí. Las alegrías de un mundo postapocalíptico. Vio el puesto antes de llegar. El letrero de la tienda era el mismo dibujo pobre que había visto antes. El vendedor había colgado mapas de lo que Leo supuso que eran diferentes lugares en la tierra de Oo, así como otros trozos enrollados de mapas, brújulas, divisores y un globo terráqueo. El tipo parecía muy profesional por lo que Leo veía. ¿Dónde estaba? ¿Quizás almorzando? Señor Cornifer. Estoy aquí para comprar un mapa, dijo Finn y esperó un rato hasta que empezó a oír ronquidos. Se acercó al puesto y miró por encima del mostrador hacia la cómoda y accidentada zona donde una persona descansaba. Y al observar más de cerca al hombre de aspecto erudito, bicho, le resultaba muy familiar ahora que lo pensaba. Las gafas, la postura, el caparazón grisáceo. Qué familiar me resultaba este tipo. 11. Cornifer. El mapeador y la cooperación. Pof. Finn el humano Finn se preguntó por qué el hombre insecto le parecía tan familiar. Como si supiera de él de algún lugar ajeno al mundo de Hora de Aventuras, era muy consciente de ello. Finn confiaba en su conocimiento de este mundo. Quizás no lo supiera todo, pero sabía lo suficiente. Y nunca había visto un personaje como Cornifer en este mundo ni había oído hablar de un cartógrafo en Hora de Aventuras. Pero este era el mundo real ahora. Cualquier cosa podía pasar. Pero si no fue Hora de Aventuras, ¿de qué mundo exactamente podría provenir Cornifer? Alguien como Leo siempre se había enorgullecido de su buena memoria. Podía decir que poseía, en cierto modo, una especie de memoria perfecta. El tipo que podía recordar cosas que creía importantes con una memoria perfecta y cosas que clasificaba como sin importancia, tenía que revisar toda su memoria para buscarlas. Y en ese momento, mientras revisaba su memoria, más aún aquellos basados en las diferentes películas, juegos y animes que había visto. Y con el añadido del nombre del personaje y las características que buscaba. No pasó mucho tiempo una vez que Finn clasificó lo que estaba buscando. Se llama Cornifer, tiene una especie de fisiología de insecto, usa gafas y parece ser experto en la elaboración de mapas. La respuesta no se hizo esperar. Este tipo no era del juego Oyounik, pensó Finn. Pero la preocupación iba en aumento en él mientras verificaba 2 veces para asegurarse de que sus ojos no lo engañaban. Parpadeó una vez, luego 2 veces, y en el tercer parpadeo aceptó lo que veía. En realidad, lo que veía era la realidad. No era una ilusión. ¡Qué lamentable! Su preocupación por encontrarse con un personaje así provenía de múltiples razones y posibilidades que su presencia allí representaba. En primer lugar, significaba que, de alguna manera, el mundo de Oyounik podía interconectarse con el mundo de Adventure Time. En segundo lugar, existía la posibilidad de que el mundo de Oyounik fuera solo una dimensión separada pero aún estuviera conectado al mundo de Adventure Time a través de una especie de portal. Y 3, la presencia de Cornifer también podría implicar la presencia de otro personaje o de muchos personajes que a Leo no le agradaba saber que pudieran existir. Por un lado, Radiance era un ser con el que no quería tener nada que ver, y su infección era otro hecho preocupante.
El pensamiento era preocupante, pero había algo bueno en todo esto. Su preocupación se redujo por esta única razón explícita. Este es el mundo de Hora de Aventuras. Eso fue lo principal que hizo que Finn se preocupara menos. No había otras existencias igualmente horribles en este mundo que fueran igual o más peligrosas que el Resplandor. Y si el Resplandor existiera en este mundo, ¿no significaría que ella también tendría que seguir las reglas de este mundo? Sí, el hecho de que existieran otros monstruos peligrosos no era muy agradable, pero no siempre se gana en la vida. También tienes que aceptar tus pérdidas. ¿Qué significaba la existencia de un monstruo más en un reino en el que existían innumerables otros? Los pensamientos de Finn eran más bien una forma de engañarse a sí mismo para conseguir una especie de comodidad. Salir con miedo no le haría ningún bien. Pero esto fue mera especulación de su parte después de ver un personaje que creía que no debía estar presente en el mundo de Adventure Time. Y en este momento, esa misma especulación suya solo podía ser respondida por la misma persona nombrada. Ding, ding, ding. Tocó la campana que estaba sobre el mostrador y, por suerte para Finn, esto logró despertar al dormido hombre insecto, Cornifer. Cornifer primero bostezó, claramente confundido por su abrupto despertar, y luego flexionó los brazos mientras miraba a su alrededor confundido. Finn estudió los rasgos del chico, desde su larga nariz que ahora notaba hasta su piel pálida ligeramente gris, y luego las gafas redondas sostenidas por su nariz y finalmente su cuerpo regordete. ¿Conocía a Cornifer? Sus rasgos le resultaban familiares, su nombre le resultaba familiar, y el hecho de ser cartógrafo no hizo más que reforzar esa idea. Pero la pregunta que había que responder era si Cornifer era del mundo de Hora de Aventuras. Existía la posibilidad de que fuera de este mundo y simplemente se pareciera a un personaje conocido. Finn no podía descartar esa idea. Pero confirmar si Cornifer era de este mundo era un objetivo secundario. Finn había venido a buscar un mapa, y un mapa que conseguiría. Pof. ¿Cornifer el mapeador escuché una campana? Se preguntó Cornifer mientras lograba sentarse. ¿Qué sueño tan maravilloso había estado teniendo? Pero estaba seguro de haber oído el timbre familiar de su contracampana. Y por fin me encontré cara a cara con un cliente, espera, un cliente. Este era el primer cliente que tenía en mucho tiempo y encontrarse en una posición tan embarazosa. Qué poco profesional de su parte. ¿Qué diría su dulce esposa Iselda? Se aseguraría de visitarla la siguiente noche del festival. Pero ella no tenía por qué enterarse de ese momento embarazoso. Pero él era el gran cartógrafo Cornifer. El poseedor de tierras desconocidas y el evasor de todos los peligros. Este fue solo un momento pasajero en su, de otro modo, gran viaje para mapear cada tierra que pisó. Una pequeña vergüenza para algún día hacer el mejor mapa de la historia. Una tos repentina del cliente que estaba frente a él lo sacó de sus pensamientos y rápidamente se recompuso. Ya envejecía a ese ritmo si continuaba distrayéndose tan fácilmente con sus pensamientos. Sintió que el color le subía a la cabeza. Para él, soñar despierto mientras un cliente esperaba era realmente inapropiado. Estudió a su nuevo cliente y se dio cuenta de lo extraño que parecía. Desde su cabello rubio hasta sus ojos azules y, finalmente, su extraño color de piel. Cornifer nunca había visto nada parecido y había caminado por tierras extrañas y desconocidas. Pero lo que sí podía decir era que aquella criatura era un niño, y eso solo significaba que tenía que hacer lo mejor que pudiera para ofrecerle servicios óptimos. Hola. Soy Cornifer. Soy cartógrafo de profesión. ¿En qué puedo ayudarle, cliente? Cornifer esperaba que su presentación fuera suficiente. Había aprendido de Iselda a presentarse correctamente. Era principalmente su trabajo y él tenía que hacerlo por ahora, ya que ella seguía en Dirtmouth. Para mantener una clientela constante, necesitaba ser profesional y al mismo tiempo acogedor, y por la curiosidad en los ojos del niño, había funcionado. Hola, Cornifer. Me llamo Finn y soy humano. Soy aventurero de profesión. Me gustaría comprar uno de tus muchos mapas. ¡Qué día tan feliz! Que alguien por fin quisiera comprar un mapa. Fue una alegría enorme. La mayoría de la gente de esa tierra, como él sabía, no compraba mapas. Solo los pocos que pasaban por allí compraban uno. Recordó que una chica de pelo negro y dientes afilados quería comprar uno. Algo sobre emprender un viaje para descubrirse a sí misma. Esperaba que estuviera bien. Pero, ¿qué había oído? ¿Se había llamado el niño a sí mismo humano? ¿Pero qué fue eso? ¿No se extinguieron los humanos? ¿No escuchó esto durante su viaje en la dimensión de cristal?
Cornifer era tanto historiador como cartógrafo. Una de las tierras que había logrado visitar era la Dimensión de Cristal, donde pudo estudiar a los Rainicorns y su historia y, lo más importante, su dieta, que había sido principalmente comer humanos hasta que se extinguieron. ¿Por qué Cornifer estudió la dieta de los Rainicornios? Tenía que asegurarse de no ser tratado como su próxima comida. Pero ese período de su historia ya había pasado hacía mucho tiempo, como decía su historia, y los Rainicorns se habían mudado a comer otras alternativas. Miró al niño con lástima, pero rápidamente lo disimuló. Era una emoción contradictoria. ¿Debería avisarle al niño o dejarlo seguir feliz? Sin darse cuenta del peligro potencial que podría enfrentar. A veces, irse en la ignorancia era realmente lo mejor para la gente. Como potencial último de su raza, ¿no sería cazado por esos Rainicornios como fuente de alimento? Por ahora, si el niño hubiera estado vivo tanto tiempo, eso solo podía significar que estaba a salvo. Al menos por ahora. Cornifer también creía que se debía en parte a que los arcoíris se quedaban mayormente en su dimensión. Vendo los mejores mapas, Finn. Seguro que te encantarán todos mis productos. Un mapa de los reinos de la Tierra de Oro, el bosque amarillo, el pantano embrujado, las tierras desérticas, las praderas e incluso los acantilados perdidos. Cornifer hubiera deseado poder hacer un mapa completo de todo el país, pero eso también resultó difícil de realizar. El duro clima en el que no podía respirar y los violentos enemigos hicieron que su viaje fuera muy difícil de realizar sin importar cuánto lo intentara. El Reino del Fuego era uno de esos lugares. Las condiciones allí eran demasiado peligrosas como para que pudiera realizar una investigación adecuada. Y el papel que usaba para dibujar se quemaba con frecuencia en esa zona. Lo bueno era que era muy hábil en huir y lo había hecho innumerables veces. Su habilidad para escapar era algo de lo que estaba muy orgulloso. A veces había que saber cuándo subirse los pantalones y salir corriendo. ¿No tienes un mapa completo? Le preguntó el niño Finn mientras miraba los diferentes mapas que le había presentado y Cornifer solo pudo mirar hacia abajo. Inmediatamente se derrumbó al contarle al niño todas las dificultades que enfrentaba. Como su periódico se quemaría en el Reino del Fuego y como tuvo que huir debido a un grupo de criaturas supurantes. Ojalá este niño supiera que lo intentó. Pero algunos lugares le resultaron simplemente imposibles de mapear. Curiosamente, se sintió un poco mejor al finalmente sacarse eso de encima, y el niño, sorprendentemente, era un buen oyente. No, no lo tengo. Pero tengo uno incompleto. Le faltan muchas cosas, pero tiene un panorama general de la Tierra de Oro. Ojalá tuviera ayuda en lugares más peligrosos. Eso fue lo mejor que pudo hacer y no fue suficiente para Cornifer. Sabía que podía hacerlo mejor. O podría regresar a Birmouth y descansar un rato antes de regresar de nuevo. Quizás incluso podría traer a Iselda esta vez. Ella decía que Boca Sucia a veces era demasiado sombría. Quizás le gustaría más este lugar. Vio como sus palabras parecían haber despertado algo en el niño ya que sus ojos parecían brillar. ¿Oh, que se había perdido? Oiga, señor Cornifer, quizá pueda ayudarle. Sabe que soy aventurero, ¿verdad? No me costaría nada ayudarle a hacer ese mapa. Cornifer lo pensó y fue una buena idea. ¿No había dicho el niño que era un aventurero? ¿No podría lograr que trabajara como una especie de guardaespaldas o como su asistente? El plan era muy posible y le gustó lo que escuchaba. Quizás podría hacer un mapa de todo Oro.